derramada en la cruz del Calvario, que lo hiciste por nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por esa sangre. Wow, ¿cuántos están contentos el día de hoy? Empezamos una de las semanas, o la semana, en mi opinión, más importante que los cristianos celebramos. Hoy día estamos empezando la Semana Santa. Hoy día estamos conmemorando un hecho histórico, un hecho 100% bíblico. Y es por eso que, si bien es cierto, todos los domingos son especiales, pero este domingo es mucho más especial. Así que, como es un domingo muy especial, démosles una ofrenda especial de aplausos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Bienvenido seas a este lugar, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Necesitamos de ti, Señor. Amén. Qué bueno que estemos aquí reunidos como iglesia. Las familias sean una vez más bienvenidos. Le pedimos al Espíritu Santo, Señor, que tomes control de esta mañana. Hemos venido, bendito Dios, con deseo de servirte, y queremos, Señor, que una vez más tu palabra, Señor, una vez más llegue a nuestros corazones, que una vez más, Señor, tu palabra renueve nuestra mente, que tu palabra transforme nuestro corazón, y de que tu palabra nos lleve de más a mucho más, a ser cada día mejores cristianos, mejores padres, mejores hombres, mejores líderes, mejores hijos de Dios. Amado Dios, yo menguo para que tú crezcas y seas tú, a través de tu palabra, enseñándonos, moldeándonos y formando nuestro carácter. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y otro aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Pueden sentarse. Como les decía, esta semana es especial. Normalmente, cuando llega la Semana Santa, y creo que tú y yo desde niños hemos visto cómo esta fiesta tan importante en la cristiandad, en todos aquellos que creemos en Jesús, hemos visto que ha sido una fiesta muy importante, pero que ha sido una fiesta que también cada año que ha pasado ha ido perdiendo la importancia, el significado para nuestras vidas. Y no solamente ahora, porque años atrás, como yo les comentaba a ustedes en la intercesión, se veía una mayor, ¿qué decir? No voy a decir religiosidad, porque eso siempre ha habido, pero había una mayor reverencia en estos tiempos. El mundo se paralizaba, el país se paralizaba cuando llegaba estos fines de semana. Las casas, las familias, se vivía un ambiente de paz realmente. Pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Y obviamente podemos entender que las personas que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro con Jesús, podemos entender que ellos no valoren, porque no saben el significado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros, los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, los que sabemos el valor que tiene esa sangre de Jesús derramada, que no solamente lo cantemos, sino que realmente digamos, Señor, esa sangre derramada fue por mí, que podamos personalizar esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que conmemorar esto de una manera más significativa. Y qué mejor que aprovechar toda esta semana de tener ese encuentro personal con Dios. Tú puedes tener un encuentro, un tiempo con Dios personal desde hoy día, en casa, en las labores que haces. Y es por eso que vamos a empezar esta semana, y hoy día justamente es lo que se llamaba Domingo de Ramos. ¿Y qué significa el Domingo de Ramos? Significa, según la Biblia, la entrada
triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Vamos lo que dice la palabra. Mira, el fundamento de todo esto está en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 5. Domingo de Ramos. Dice, ya cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de los discípulos al pueblo cercano. A la entrada del pueblo les dijo, hallarán una burra atada y junto a ella un burrito. Desátenlos y me los traen. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverá. Así se cumplió la antigua profecía. Díganle a Jerusalén, tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito. Y es que esta última semana de Jesús, la última semana de su ministerio, recuerden que Jesús empezó su ministerio hace 3 años. ¿Y cómo empezó su ministerio? Jesús, antes de ejercer su ministerio, él fue tentado, ¿se acuerdan? Por Satanás. Y después que pasa esa tentación, Jesús empieza su ministerio. Bueno, acá Jesús está terminando su ministerio. Esta es la última semana que Jesús ejercía su ministerio. Y lo más tremendo de este hecho es que todo esta salida de Jesús, esto que mandó a llamar a pedir ese burrito para que lo llevara, era el cumplimiento de una profecía mesiánica. Cuando usted lee Zacarías capítulo 9, va a encontrar que en ese libro el profeta Zacarías estaba profetizando esto que estaba pasando, que Jesús iba a montarse en un burrito y que iba a ser ovacionado, por decirlo así, en Jerusalén. Por lo tanto, este hecho es muy importante porque esto también le da fundamento a nuestra fe cristiana. Esta entrada de Jesús es el cumplimiento de una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta entrada triunfal de Jesús fue como un domingo como hoy. Prácticamente un día como hoy, días previos a la crucifixión. Y eso es lo llamativo, ¿no? Por eso siempre digo, ¿no? La misma gente que lo vitorió, que lo ovacionó, fue la misma gente que después dijo, crucifíquenlo. Y es que a veces los seres humanos somos así, y eso pasa en todo. Hoy día levantamos a una persona, mañana la ponemos en el piso. Esa es una naturaleza del ser humano, pero más allá de eso, lo bueno es de que millones de cristianos en el mundo están celebrando esta fiesta. Millones de personas en el mundo saben que el día de hoy empieza esta famosa Semana Santa y es el día en que recordamos esa entrada triunfal, porque fue una entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice la Biblia que la gente lo recibía colocando ramas de palma. Otros en versículos más adelante del que hemos leído dice que la gente ponía mantos en el piso. Y eso solamente se hacía cuando pasaba un rey. Esta historia de la Biblia es un breve momento de Jesús donde es considerado rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él nunca se proclamó rey. Pero qué bueno que fueron las personas las que en un momento lo consideraron rey. Ahora, él estaba siendo reconocido como rey, definitivamente. Y cuando le ponen esos mantos en el piso, lo que estaba diciendo de alguna manera es el pueblo aparentemente le estaba diciendo, nos sometemos a ti. Y yo creo, amados hermanos, que nosotros también, la mejor forma de demostrar que Jesús es tu rey es poniendo también todo lo mejor de nosotros para él. ¿Cuánto dicen amén? Así como cuando ese rey iba a pasar y sacaron esos mantos, sacaron esas ramas, igual Jesús en nuestra vida, si quieres que él sea tu rey, tú tienes que dar lo mejor de ti para él. Amén. Es importante porque
si queremos conocer el poder completo de Jesús al derramar esa sangre en la cruz del Calvario, es importante que en nuestro corazón le demos la bienvenida a Jesús como rey. ¿Cuántos han hecho de Jesús su rey? Porque un rey es el que te va a decir cómo debes vivir. Un rey es al cual tú te sometes completamente. Un rey no te da sugerencias, un rey te da órdenes. Un rey no solamente es una figura decorativa, no es solamente es un rey que reina, tú tienes que dejar que ese rey gobierne tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que en algunos países la figura del rey está pues tergiversada o echada menos. Tú te vas a Inglaterra o España, existen los reyes de España, los reyes de Inglaterra, pero esos reyes no gobiernan. Solamente son una figura decorativa que solamente los tienen para reuniones, para ciertas ceremonias, están para la fotito ahí nomás. Pero quien toma las decisiones, ¿quién es? Ya sea en Inglaterra es el primer ministro, en España es el presidente, ellos son los que gobiernan. Pues nosotros no podemos tomar esos ejemplos. Si Jesús va a ser tu rey, es para que reine y para que gobierne tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien gobierna nuestra vida, Señor. Algo peculiar de esta entrada de Jesús es que la gente no solamente ponía esas ramas y ponía esos mantos, sino que todos gritaban, Hosana, Hosana. Y la palabra Hosana no es netamente una palabra de alabanza o de adoración. ¿En qué sentido me refiero? La palabra Hosana significa sálvanos, Rey. Sálvanos. Ahora, el pueblo, la verdad era, el pueblo estaba dando, es cierto, un grito de aclamación, porque era un pueblo que estaba oprimido por los romanos. La aclamación que el pueblo estaba dando a Jesús no era una aclamación de sálvanos de manera espiritual. Era una aclamación que le estaba diciendo, sálvanos del yugo opresor de Roma. Esa era la aclamación. Jesús sabía que las intenciones del pueblo en ese momento emocionado no eran porque querían hacerlo a Jesús como su Señor y Salvador, como tú y yo lo hemos hecho. Lo que ellos querían era que Jesús sea ese rey que los libre de la opresión romana. Aun cuando la motivación no fue la correcta, sin embargo, se cumplió la profecía de que Jesús iba a ser recibido como un rey en Jerusalén. Ahora, toda esta gente quería esa salvación. Quería la salvación de la opresión de Roma. No era la salvación espiritual que Cristo les ofrecía. Pero ahora tú y yo hemos entendido que de la misma manera, cuando tú has entregado tu vida a Jesús, pues tiene que ser que tú le abres la puerta a tu corazón y le tienes que dar una bienvenida, pero no una bienvenida común y corriente. Entregar, recibir a Jesús en tu corazón tiene que ser una entrada, una bienvenida triunfal que va a marcar un antes y un después, en que a partir de ese momento tú recuerdas, hace tal cantidad de años Jesús entró de manera triunfal en mi corazón, renovó mi mente, transformó mi corazón y me bendijo. ¿Cuántos se sienten identificados con ese Jesús? No, yo sí, porque yo digo verdaderamente ¿cuál fue el hecho más importante, significativo, milagroso que ha podido pasar en mi vida? Que Jesús entre en mi corazón, que yo le haya aceptado, que yo voluntariamente le haya dicho, a partir de hoy, Jesús, tú te conviertes en mi Señor, en mi Rey, en mi Salvador. Y eso trajo hermosas consecuencias. Y yo creo por eso que es importante que tú y yo recordemos eso. Ese pueblo en su angustia clamó, Hosana, sálvanos, Jesús. Porque es horrible vivir bajo presión. Es horrible vivir bajo esclavitud. ¿Y cuántas veces te has sentido de esa misma manera, angustiado, desesperado? Y yo creo que ahora a tu oración
A tu oración a partir de ahora le vas a agregar esta palabra. Cuando te sientas angustiado, desesperado, que el problema aparentemente no tiene solución, tú le vas a decir a partir de ahora en tu oración: Hosana, Jesús. Que le vas a estar diciendo: sálvame, Señor. ¿Cuántos van a empezar a decir eso al Señor? Porque tú vas a ser más directo. Dale un aplauso a Jesús. Porque tú le vas a estar diciendo específicamente: Señor, sálvame ahora. Necesito que me sanes ahora. Necesito que me restaures ahora. Necesito que me liberes ahora. Necesito que me purifiques ahora. Necesito que me levantes ahora. Hosana, Señor. Qué bueno es poder agregar a nuestra oración, para que nuestra oración sea más eficaz, decirle las palabras correctas a Jesús. Qué bueno que hoy día, a partir de hoy, le vas a decir: Hosana, Jesús. Ahora, la gente gritaba tan fuerte gritaba la gente, que aún los discípulos de Jesús y la gente que estaba ahí le decía: Señor, ya, hazlos callar. ¿Cómo sería esa bulla? O sea, tú has visto cuando, no vamos a comparar obviamente, pero a veces por una persona común y corriente la gente a veces grita, salta. Bueno, esto fue algo sin comparación. Jesús salió y la gente comenzó a gritar, a ovacionarlo. Hosana, ponían las ramas en el piso, ponían los mantos. Esa entrada, por eso dicen la entrada triunfal a Jerusalén. Esta ciudad de Betfagé estaba, dice, a menos de 1 kilómetro. Fueron como 800 metros que Jesús caminó en ese burrito. Y la gente estaba que lo rodeaba. Yo no sé cuántos habría, cientos, miles. Fue todo un espectáculo tremendo. ¿Tú te imaginas la actitud en ese momento de los contrarios a Jesús? Es interesante que mientras Jesús estaba entrando de manera triunfal a Jerusalén, por otro lado se estaba planeando su captura. Por otro lado se estaba negociando una traición. Porque cada vez que nosotros, que tú y yo, enfrentamos una victoria en Cristo Jesús, el enemigo se molesta. El enemigo detesta cuando un cristiano es bendecido, cuando su familia es bendecida, cuando esa persona realmente logra poner a Jesús en primer lugar. Satanás se pone picón, y obviamente siempre después, a veces de una gran victoria, el enemigo le gusta a veces aparecer con algo después, porque quiere robarse ese momento de alegría. Pero ¿sabes qué? Nos está enseñando Jesús que tenemos que estar atentos, alertas y vigilantes. Ahora, Jesús, ante tanta aclamación, ante tanto pedido, Jesús no podía responder a todos. Lo tremendo de esto es que Jesús en ese momento no respondió con su boca, pero quizás respondió definitivamente con sus manos, con sanidades, con prodigios. Y a veces nos pasa que Jesús no nos va a responder directamente con una voz audible, no necesariamente, pero lo mejor es que Jesús nos responde con sus acciones. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor: Señor, esto, sálvame de esto? Y te has frustrado porque yo siento, pastor, que Dios no me habla, pero resulta que al día siguiente lo que le pediste se cumplió. Y lo más importante es que Jesús te respondió con una acción más que con una palabra. Ahora, si te respondió con una palabra, amén también. Pero qué mejor es que Jesús responda con una acción. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no podía responder el clamor de toda la gente que estaba a su costado, pero Jesús estaba respondiendo con acciones. Y eso es muchas veces lo que tú y yo tenemos que esperar en Jesús. Jesús, tú vas a responder ante este problema difícil, complicado. Yo espero, Jesús, que tú respondas con una acción inmediata en mi vida. Muchas veces Dios no te responde el problema porque dice que está trabajando en el problema. Wow. Y cuando Dios a veces se queda en silencio, decía una canción, es porque Él está trabajando. Wow, qué hermoso saber eso. A veces los silencios de Dios
no deben producir tristeza en tu vida. No. Señor, si tú estás en silencio es porque estás trabajando algo a favor de mi vida, a favor de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía que la mayor opresión del pueblo no era lo que se sentían ellos. El pueblo se sentía oprimido por Roma. Pero la verdad es que Jesús sabía que la mayor opresión que tenía ese pueblo era producto del pecado. Porque el pecado oprime. Si hay algo que oprime en esta vida, en cualquier ser humano, es el pecado. Si hay algo que produce esclavitud en nuestra vida, es el pecado. El pecado es lo más destructivo en el ser humano. Ninguna enfermedad, ninguna escasez, ninguna guerra, ninguna tragedia humana puede ser más peligrosa y grave que el pecado en el ser humano. El pecado es la raíz de todo lo malo. Y si no, sabes muy bien cómo empezó la creación. Por eso que Jesús tenía claro que ese pueblo no estaba pensaban ellos que al dejar de ser oprimidos por Roma, iban a ser libres. Y a veces pensamos que si dejamos de ser oprimidos por ese problema, ya nuestra vida va a cambiar. Ay, si tan solo este hombre cambiara, si tan solo esta mujer cambiara, si tan solo mi situación económica cambiara, si tan solo fuese sano de esta enfermedad. Si aún Dios respondiese ese anhelo de tu corazón, pero si tú no eres libre del pecado, de nada va a servir que seas libre de una enfermedad, de nada va a servir que seas libre de una situación económica, porque el pecado es lo que verdaderamente oprime. Por eso que Jesús entendía que ese pueblo estaba pidiendo liberación, pero no estaba entendiendo ese pueblo que el problema no era ser libres del dictador romano. El problema era que tenían que ser libres del pecado. Porque si no podemos ser libres por fuera, mucho menos lo seremos por dentro. La libertad empieza aquí. Si queremos ser libres de la esclavitud, libres de la opresión, libres de la depresión, libres de la angustia, de la tristeza, empieza aquí en tu corazón. Es Jesús el único que nos puede dar libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios no siempre te va a dar lo que pides, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Eso es la verdad. Y eso es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y qué bueno que tú le agradezcas a Dios, le digas gracias, Señor, porque no me estás dando lo que te he pedido, me estás dando lo que yo realmente necesito. Eso es hermoso. Eso es porque Dios nos conoce mucho más que nadie. Y pasa muchas veces que cuando le pedimos a Dios que nos dé fortaleza, viene una prueba. Le pides a Dios fe y viene una circunstancia difícil. Puede parecer paradójico, pero es así. Si tú le pides a Dios, dame fe, pues va a venir una prueba para que sea aprobada tu fe. Ahora, en la historia que hemos leído, dice que Jesús mandó, dice, que vayan a una casa, y solamente en el libro de Mateo dice esto, que traigan a una asna y a su criado, un pollino o un burrito. Solamente en la versión de Mateo dice, pero en las otras versiones dice solamente traigan un burrito. Pero en esta versión dice, habla de la asna y del burrito. Y Jesús dice, vayan a tal lugar, a tal casa y mándenlo a traer. Y mira la obediencia de estos discípulos, porque uno diría, oye, es como que usted te diga, a ver, ¿no? Le digo, Cristian, anda, vete a la esquina del frente y tráete el carro de ahí que está ahí y te lo traes para acá nomás. Dos cosas, ¿no? O yo ya la conozco a la persona, es mi amigo, y es por eso que le digo con libertad,
¿O es que como Jesús era un hombre poderoso, omnisciente, todopoderoso, sabía que al ir ahí a sus discípulos iban a tener la autoridad y esas personas iban a ser tocadas por esa presencia y iban a decir, adelante, lléveselo por favor? Y qué bueno que Jesús dijo, por si acaso te lo voy a devolver, dijo. No le dijo que me voy a quedar, no, dijo, por diles para que estén tranquilos que les voy a devolver. Ahora, pero hay un detalle, ese burrito estaba atado. Para que Jesús pudiese haber entrado a Jerusalén y haber experimentado ese momento triunfal de su vida, era necesario que se desate a ese burro. Era necesario. ¿Se dan cuenta que en esa cita bíblica, una vez más, hay una enseñanza ahí de lo importante que es ser libre de la atadura, por ejemplo? ¿Cuántas cosas en tu vida no llegas al triunfo, al éxito, a la cúspide, simplemente porque hasta el día de hoy albergas ataduras? Cuando estamos atados a cosas negativas, es entonces donde no logramos lo que queremos. Lo que no logramos es ese éxito, esa bendición. Queremos que Dios nos bendiga, pero previo a esa bendición tiene que haber una atadura que tiene que ser rota completamente en tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, Jesús por eso mandó y dijo, desaten a ese animal. Ahora, ahí vemos claramente que Jesús, de hecho, tenía un plan, ¿no? Jesús llegó a la ciudad y ya había planificado. Hay que desatar a ese burrito. Tengo que salir y pasar en medio de esa ciudad. Pero no va a haber una entrada triunfal de Jesús tampoco en tu corazón si tú primero no decides el día de hoy, así como el día de hoy estamos recordando que Jesús ese día desató a un burrito y cabalgó sobre él y hubo una entrada triunfal en ese momento de Jesús. Hoy día el Señor te está diciendo, hoy es el día que desates todo lo negativo en tu vida y a partir de hoy comiences a caminar de manera triunfal en esta vida. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús porque Él es el único que nos puede desatar de toda atadura. Porque cuando tú estás atado no puedes avanzar. Siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Hagas lo que hagas, no puedes progresar, no puedes prosperar. La atadura representa estancamiento. Y en muchas áreas de la vida, no solamente en lo económico. A veces la gente que no conoce a Dios cree que solamente el hecho de tener dinero es señal de libertad. Oiga, hay mucha gente que tiene mucho, pero mucho dinero, pero está atado a vicios, atado a malos hábitos, atado al pecado, atadas a cuántas cosas que el dinero definitivamente no va a ayudar. No va a ayudar, el dinero no va a ser suficiente. Necesitamos que Jesús desate nuestra vida. Porque Jesús no quiere que tú te quedes en el mismo lugar. Jesús quiere que tú avances. ¿Cuántos quieren avanzar en esta vida? Rompe esas ataduras. ¿Y sabes qué? Tú tienes la determinación para hacerlo. Es importante. Este burrito era un animal, obviamente él no tenía la capacidad. Pero tú eres un hijo de Dios. Eres una persona que tiene voluntad. Y tú eres el único que puede, en el nombre de Jesús, romper cualquier atadura en esta vida. Pero es importante que tú tomes la determinación. En esa determinación, el Espíritu Santo va a orar.
en esa determinación. Por eso que ahí vemos claramente que le dicen, por favor, préstanos este burrito, porque el maestro lo necesita, le dice. El maestro Jesús lo necesita. Lo necesita ese burrito completamente desatado. Jesús, para obrar un milagro en ti, ese maestro también necesita que tú te libres de esas ataduras. Él necesita que tú renuncies al pecado. Él necesita que tú estés completamente arrepentido. Él necesita que tú rompas todo lo malo de tu vida para que a partir de ese momento Jesús entre y de una manera triunfal comience a llevarte de más a mucho más en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Él necesita que tú le entregues tu corazón de verdad. Ahora, yo no sé a qué puedas estar atado. ¿Qué cosas están atando tu vida en este momento? Porque tenemos que identificar qué es lo que nos ata. Y siempre cuando hablo de ataduras, me acuerdo de esa historia, es un ejemplo que ponen de un elefante pequeño que había nacido recién. O sea, un elefantito pequeñito, pues será así, ¿no? Y como todo cachorro, para evitar que se mueva, le amarraron la pata del elefantito con una pequeña cuerda delgada, una pita. Y obviamente el elefantito no tenía pues la fuerza para romper esa ligamento. Pero ese elefante se fue alimentando, fue creciendo y se convirtió, pues ustedes ya saben, no sé si han visto ustedes un elefante en directo. Cuando uno va en Lima al Parque de las Leyendas, pues son semejantes animales, los más grandes mamíferos. Y sin embargo, este elefante estaba de igual grande, poderoso, y seguía con esa misma pita atado. Ese elefante tenía la capacidad, el poder para mover la pata y ese atadura romperla. Pero tantos años había crecido con esa atadura que la atadura no la tenía en el cuerpo, la tenía aquí en la mente. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios tienen la capacidad, el poder, hasta la autoridad de parte de Jesús para ser libres de esa atadura, pero no lo son porque el problema está acá en su mente. Por eso que constantemente decimos, renueva tu mente. Renueva tu mente. Es que no puedo, no creo, no soy capaz. Ya lo he intentado. Capaz ese elefantito diría, es que yo lo he intentado tantas veces, pero ¿cuándo lo intentaste? Cuando eras pequeño, cuando no conocías a Jesús, o no lo has hecho con la suficiente fe. Pero hoy día tienes esa capacidad, porque si Jesús entró en tu corazón, si tú reconoces que Jesús derramó esa sangre por ti y por mí, para que tú y yo seamos libres del temor, del dolor, del desánimo, del fracaso, de la tristeza, de la angustia, entonces tendrías la capacidad de decir, sí, Señor, en el nombre de Jesús yo voy a romper esa atadura, y saldrías como ese elefante y romperías una atadura que te está teniéndote años. Y no porque le echemos la culpa al diablo. Lo que el diablo ha hecho es trabajar en tu mente una mentira. No puedes. Siempre te vas a quedar ahí. Siempre vas a estar así. Siempre vas a ser así. Él solamente ha trabajado en tu mente, pero tú tienes la capacidad de decir, Satanás, eso es una mentira y yo tengo el poder y la autoridad en Jesús para ser libre de esa atadura y romper de una vez y para siempre esa atadura que detiene tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso que la palabra de Dios es muy importante. Leerla constantemente para que tu mente se renueve. Renueva tu mente con la palabra de Dios.
para que cuando esos temores, esas ataduras se presenten a tu vida, tú las puedas cortar en el poder de la palabra de Dios. Recuerda que Jesús, cuando fue tentado por Satanás y lo quiso engañar al inicio de su ministerio, ojo, mira cómo Satanás, cuando Jesús quería empezar su ministerio, le quiso poner dudas, tentaciones. Pero Jesús, ¿cómo le respondió? Con la palabra. Hoy quizás tú también estás llamado, Dios te está llamando a que sirvas, a que lideres. Y justo cuando estás con todo el deseo de liberar y servir a Dios, Satanás se presenta con tentaciones, con cosas negativas para hacerte sentir, no lo hagas mejor. Mejor no te metas en esto, no estás en condiciones. O te va a hacer dudar de tu identidad. ¿Qué? ¿Tú te crees un hijo de Dios? ¿Así? Si tú eres así, asá. No, mejor no. Entonces tú le crees al diablo. Ay, no, sí, mejor no me meto a liderar, a predicar, porque no tengo que ser perfecto. No le creas al diablo. Jesús, qué bueno que no le creyó. Jesús le citó la palabra. Tú vienes a tentar. Quiso tentar su identidad de Jesús. Se atrevió a decirle, si eres hijo de Dios, mira, si eres hijo de Dios, ¿cuántas veces has dudado de tu identidad? ¿No te has atrevido muchas cosas a hacer? Porque has dudado de tu identidad. Porque si bien es cierto, decimos, sí, Señor, yo soy tu hijo, tú me amas. Cuando Dios te da una oportunidad, un desafío, te olvidas que lo que dijiste en tu oración, que eras un hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Él. Mira todos los privilegios que tenemos al ser hijos de Dios. Todas las cosas que podríamos alcanzar tú y yo más aún todavía. Pero ¿sabes qué? Sí hay algo que te puede robar tu identidad. No en el sentido que te la quite, pero sí que te haga dudar. Es el pecado. Obviamente el pecado. Jesús no tenía pecado. No se halló pecado. ¿Qué? Por eso que lo primero que Jesús hizo fue que, lo primero que el diablo hizo es que Jesús cayera en pecado. Intentó. Cuando Jesús estaba con hambre. Dijo, convierte estas piedras en pan. Quiso que Jesús hiciera la voluntad de Él. Es que realmente vivir en pecado es hacer la voluntad del diablo y no la de Dios. Porque sabía que si empezaba por esa parte, las demás tentaciones Jesús iba a caer. Por eso es importante, amados hermanos, que en este tiempo tú examines tu corazón y desarraigas todo pecado de tu vida. Para que el enemigo, si tiene un dedo acusador contra ti, simplemente tenga que bajar ese dedo acusador y no tenga autoridad sobre tu vida. Y es ahí donde tú vas a comenzar a ser libre entonces. Pero acá hay algo muy importante para que podamos ser libres. Mateo 21, 6, 7 dice, los dos discípulos obedecieron y poco después regresaron con los animales. Pusieron luego sus mantos encima del burrito para que Jesús se montara. Dice acá claramente que cuando experimentamos la libertad, para que haya experimentado Jesús esa bendición maravillosa, esos dos discípulos tuvieron primero que obedecer. Jesús le dijo, vayan y traigan esos animales. Por la obediencia de dos hombres es que se pudo ver los resultados maravillosos de ese día. Si tú quieres ser libre, amado hermano, de estas ataduras que estamos hablando, tienes que empezar por ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia quiero yo y no sacrificios, dice la palabra. Obediencia. Jesús le dijo, vayan, hagan esto. Y ellos no discutieron, no rebatieron, no, pero es que a mí me parece, y no, es que yo creo. No. Fueron inmediatamente, aun cuando
Oye, pero ¿cómo le vamos a pedir ese burrito? Pero no lo conocemos. Ustedes vayan simplemente. La obediencia definitivamente, amados hermanos, es lo que nos va a llevar a romper las ataduras. No es suficiente, entonces, con que creamos en la palabra. No es suficiente. Si tú quieres vivir en libertad, si queremos vivir en libertad, no es suficiente con creer, no es suficiente con escuchar. Tenemos que obedecer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No basta con creer, no basta con escuchar, es importante obedecer. Y por lo general los cristianos estamos atados en áreas donde no estamos obedeciendo. Muchas de las ataduras que tienes son en las áreas donde no se las has entregado a Dios. Le entregamos nuestro corazón a Dios un 60%. Le entregamos lo que nos conviene, pero en esta área no te metas, Señor. En esta área nos hacemos los locos. Sin embargo, es en esa misma área donde estás experimentando la atadura. Es en esa misma área donde el enemigo te tiene amarrado. Porque es esa área en la que no quieres obedecer a Dios. Sin obediencia no hay libertad. Sin obediencia no hay libertad. Y te la puedes pasar años de años escuchando mensajes y prédicas y diciendo, wow, qué tremenda palabra. Pero sin obediencia no hay libertad. Por ejemplo, si estás atado al resentimiento, si sigues atado a la falta de perdón, es que entonces no estás aplicando la palabra de Dios referente a eso en tu vida. Por ejemplo, no estás aplicando Mateo 6:14. ¿Qué dice Mateo 6:14? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, si yo no perdono, es que tú no estás aplicando este versículo. Te lo sabes de memoria, lo has leído, hasta quizás lo has enseñado. Sin embargo, vives guardando esa ofensa. No experimentas libertad porque no hay obediencia a esa palabra. Si yo empiezo por practicar ser obediente en aplicar esa palabra, entonces voy a ser libre de la falta de perdón. ¿Cuánto dicen amén? No hay obediencia, no hay libertad sin obediencia. Ahora, si eres una persona que vive atada al temor, es porque no estás aplicando esta palabra, no estás siendo obediente a lo que dice la palabra en 1 de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Cómo puedes justificar entonces el temor en tu vida? Porque si tú estás justificando el temor en tu vida, es porque esta cita bíblica no la estás aplicando en tu vida. Y a veces yo me quedo absorto de los temores. Todos de alguna manera tenemos temor. El tener temor no es malo. El problema es vivir en el temor toda la vida. El problema es vivir atado al temor. Yo a veces escucho algunos comentarios de temores, pero de unos temores que ya digo, wow. Hay personas cristianas que todavía tienen temor en la noche. No apagues la luz. No, o esas ideas erróneas. Gente que todavía cree en las supersticiones, que está creyendo, no, hasta creyentes que siguen pasando el huevo, ¿no? Eso de a los niños. Y son cristianos. Y le ponen acá su, ¿cómo le llaman esto? Esa cinta roja que le ponen. El guairuro. Ay, ore por mi hijito pastor y con su guairuro acá.
Es decir, tantos paradigmas. ¿Y qué significa eso? Temores. Temores. Historias, ideas y cosas que no, que dice esto, que no pases por aquí. No, yo les contaba de niño, no, sí, mi papá lo cambiaron a Puno, una ciudad pero frío, Dios mío. Ahí será frío tremendo. Me acuerdo que llovía bastante en esa ciudad. Y me acuerdo que una vez fui a visitar la casa de un amigo y como llovía bastante, en las casas siempre encontrabas unos paraguas, ¿no? Y me gustó un modelo de paraguas que vi ahí en su casa. ¡Ay, qué bacán este paraguas! Le digo, no. Y lo abro, pues no. ¡No! ¡Cierra, cierra eso! ¿Qué pasó? Dije yo. No, lo que pasa es que cuando tú eras un paraguas, viene la maldición a la vida. Ay, Dios santo. Unas ideas. Y muchos creyentes que leen la Biblia, conversa con ellos. Y ahí va a salir, no, ay no, que los duendes. Dios santo. El perfecto amor en Dios echa fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿O eres de las personas que para atado a la preocupación? Desde que te levantas, lo primero que hablas, tengo que hacer esto. ¿Y cómo voy a hacer el otro? Y esto que el otro. La Biblia habla de Marta, ¿no? Y Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada estás. ¿Cuántas Martas hay acá? Hay hombres también que son como Marta. ¿Ah? Preocupados todo el día. Preocupados por el día de mañana. ¿Y qué dice la Biblia? Cada día trae su propio afán. No, pero mañana y pasado y la próxima semana y el mes que viene. Esas personas no deberían ver noticiero, Dios mío, porque si están preocupados por el día de hoy y cuando escuchan que hay una guerra, Dios mío. La preocupación es algo que la Biblia enseña, que no es bueno. Una cosa es la planificación y otra cosa muy diferente es la preocupación. ¿Y qué dice la palabra referente a eso? Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. O sea que si eres una persona que no se preocupa por nada, no te sientas mal. Porque lo dice la palabra. ¿Acaso señal de ser más preocupado es señal de responsabilidad? Falso, la Biblia dice lo contrario. No se preocupen por nada. Convierte tus preocupaciones en oraciones. Entonces, si vives atado a la preocupación, tu mente está ahí a 1000 por hora. Y a veces preocupándote por cosas que ni han pasado. Pero ya acá tú ya no. ¿Y si pasa? ¿Por qué tanta gente hoy por hoy? Es una enfermedad muy común. Hasta le hemos aceptado como normal. Vive con depresión. Viven con estas famosas migrañas. Un familiar que, ay, pero todo el mundo tiene migraña, pues padre, me dice, es normal. ¿Qué? ¿Normal tener migraña? Te acepto una vez, pues, pero que de tu vida sea. Eso, ¿sabes qué cosa es? Es una constante preocupación. Tus pensamientos están alborotados y por eso que hoy día la gente, ¿cuántos ansiolíticos toman pastillas para dormir, pastillas para esto, para el otro? Ansiolítico. Y terminas yéndote al psicólogo. El psicólogo, a ver, cuéntame qué te pasa, cuéntame tu vida. Pero bueno, pues después de 3 sesiones el psicólogo no puede hacer nada. Mejor que se vaya al psiquiatra. Va al psiquiatra, te escucha, ya, tómate tu besito, ¿ya?
te manda a dormir. Cuando realmente dice la palabra que echemos toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús. Y mi versículo favorito: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él se lleva todas nuestras cargas. Ahora también pasa que cuando un cristiano está atado a la glotonería, es porque no está aplicando el dominio propio. Y para todo vicio, no solamente glotonería, cualquier cosa que tú no puedas tener control. Todavía hay cristianos, todavía no, que no han sido libres todavía, ¿no? Y así están ahí. De vez en cuando sacan su cigarrito ahí, ¿no? Y lo peor de todo, que es tan dañino a los pulmones, porque no es un tema ya de fe, de que cristiano, oiga, esto es algo que te hace daño, ¿o no? Ni por lo que ahora en las cajetillas, ahora, porque años atrás no era así, ¿no? Pero ahora en las cajetillas tengo entendido que te ponen hasta fotos así de enfermedades, las consecuencias del tabaquismo, y ni por eso. Es que no puedo dejarlo. Falta de dominio propio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:13. Por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Entonces, ni la glotonería, ni el tabaquismo, ni el alcoholismo, ni las drogas pueden tomar control de mi vida si yo tengo dominio propio. Y ese dominio propio, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo de Dios, que es la templanza en la versión Reina Valera. El fruto del Espíritu es, de entre todos, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y cómo termina? Templanza, dominio propio. Entonces, si no estás siendo libre de la glotonería, si no estás siendo libre del tabaquismo, si no estás siendo libre del alcoholismo, si no estás siendo libre de la pornografía, es porque no estás aplicando esta palabra en tu vida. Que el Señor te dice, tú tienes dominio propio. O sea, lo que te está diciendo, si tú quisieras, bien puedes, pero no en tus fuerzas, por el Espíritu Santo. Por eso que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, porque sabía que solos no lo podríamos hacer, pero con el Espíritu Santo sí es posible. Entonces la atadura, vas a romper en tu vida esa atadura cuando tengas la determinación de creerlo, pero en el poder del Espíritu Santo. La gente afuera te habla de lo mismo, pero basados en su autosuficiencia, basados en el poder mental, basados en una disciplina humana que les va a funcionar hasta cierto punto. Pero nosotros aplicamos todo eso, pero con lo más importante, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin esa presencia nada somos y nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. La pornografía está siendo una de los vicios y pecados más consumidos hoy por hoy, no solamente afuera, sino en muchos cristianos. La pornografía está a un clic en tu computadora, en tu tablet, en tu celular. Muchos hombres que ya tenían este vicio en época de pandemia, de cuarentena, multiplicaron ese pecado. Y eso te va a pasar la factura. Y es cierto que es bueno, como decía la otra vez, escuchábamos con la pastora, una prega de la pastora Carla, es bueno ponerle pues mejor, si le pones, si no tienes ese dominio propio, pues ponle pues un filtro, un bloqueador. Hay una terminología que se usa para esas páginas web. Al menos empieza por eso, pues, si no tienes el dominio propio. Aunque a veces sin necesidad de dominio propio, a veces hasta aparece de la nada.
imágenes. Entonces, si tú estás siendo atado a la pornografía, es porque también te estás olvidando de una cita bíblica que dice así en Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Te lo voy a repetir, Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mira que no te está diciéndote de acostarte, no te está diciéndote de fornicar, te está diciéndote de no mirar. Y la pornografía, ¿qué cosa es? Mirar. Es que no puedo ser libre de esta atadura. Sin obediencia no hay libertad. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero obedecer lo que la palabra me está mandando. No piensas que va a ser. Tiene que haber un arrepentimiento. Un cristiano que está atado, por ejemplo, a la tacañería, está atado a la mezquindad y que no le gusta ser generoso, no está aplicando la generosidad en su vida. ¿Qué está pasando? Lucas 6:38. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Wow. ¿Cuántos se van a preparar a darle hoy día a Dios, pero lo mejor? Porque esa es la cantidad que Dios te va a dar. Se dice la palabra. La cantidad que den es lo que van a recibir. Cuando tú le das a Dios de corazón, cuando no eres mezquino con Dios. Hay mucha gente que quizás tiene dinero, pero no producto de que es generoso con Dios. Puede ser producto, a veces puede pasar, ¿no?, de malos manejos, de corrupción, de engaño. Y qué pena da, ¿no? Qué tristeza da cuando un hijo de Dios está obteniendo, entre comillas, bendición económica, producto de malos manejos, o como le llaman, de coima, de cutra, de estafa. ¡Wow! No permitas que Satanás te pase la factura. Estás a tiempo de cambiar eso. Estás a tiempo de dejar eso. Porque el enemigo aparentemente te la pone muy fácil. No, mira qué sencillo es hacer dinero. Mira qué fácil es obtener muchas cosas. Pero ¿de qué manera? Los cristianos tenemos que aprender que la manera en que vamos a prosperar en todas las áreas y en la económica principalmente es dando. Porque mientras más damos, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a recibir igual. Hemos empezado esa campaña de semilla. Hemos dicho, ahí se ha dejado atrás para que tú vengas con tu víveres. Estamos viviendo tiempos complicados. Amados hermanos, es mejor dar que recibir. Ven cada domingo, cada reunión que vengas aquí a la iglesia, ven con esa leche, ven con ese fideo, con esa azúcar, arroz, porque sabes que además de nuestros diezmos y ofrendas, tenemos que ser generosos con nuestro prójimo. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios te va a bendecir. Amados hermanos, conclusión a todo esto es que la palabra sin aplicación va a producir en tu vida desilusión. Por eso que hay mucho creyente, años como cristiano, y vive desilusionado. Y a veces hasta le culpa a Dios. Y el problema no es Dios, el problema es que no estás aplicando lo que te estamos enseñando. Por ahí me enteré que una persona dijo, ay, cuando he estado en Agua Viva no he aprendido nada. Yo le dije, es verdad, no he aprendido nada. ¿Pero sabes por qué no ha aprendido nada? Porque no aplicó nada de lo que se le dijo. Porque cuando tú aplicas lo que se te enseña, entonces
Tú no vas a vivir desilusionado, tú no vas a vivir amargado, tú no vas a vivir triste, tú no vas a vivir condenado, vas a vivir como Jesús, vas a tener una entrada triunfal en tu vida y Jesús va a comenzar a abrir los cielos para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de esa manera humilde, de esa manera tan sencilla, en un pollino, en un burrito, marca un contraste con su segunda venida. Porque Apocalipsis dice que cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá en un caballo blanco, lleno de poder, pero ya no vendrá a salvar, sino que dice que vendrá a hacer justicia. Y así como Jesús mostró humildad y amor y sencillez al entrar en ese pollino, cuando Jesús venga por segunda vez va a ser diferente. Así que, amados hermanos, que Jesús entre en tu corazón y que se mantenga de esa manera en nuestro corazón. Pidámosle a Dios, a Jesús, como Él nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús nos dijo eso y eso es lo que tenemos que aprender y poner en práctica todos los días. Si quieres ser libre de toda atadura, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Sin obediencia no hay libertad. ¿Hay alguna persona que hoy día viene por primera vez? Solamente levánteme la mano. ¿Alguien vino con un invitado? ¿Alguna persona que hoy día viene por primera vez a la iglesia? Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, bienvenido. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas dos personas que vienen por primera vez. Ustedes son muy importantes para nosotros, pero son más importantes para Dios. Ustedes son muy valiosos. Jesús los ama. Jesús te ama. No importa qué cosas hayas hecho. No importa qué errores hayas tenido. No importa qué pecados hayas cometido. Si tú simplemente esta mañana le dices: Jesús, dame una nueva oportunidad. Te he fallado. Quizás lo has fallado porque no conocías estas cosas. Pero Jesús es un Dios de oportunidades. Jesús no ha venido a condenarte. Jesús no ha venido a culparte ni a enrostrarte los pecados que has cometido. Jesús ha venido a decirte: ¿sabes qué? Si tú me pides perdón, yo estoy dispuesto a darte la mano y levantarte una vez más y continuar. Yo no he venido a condenarte, he venido a salvarte, dice Jesús. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres empezar a partir de hoy una vida triunfal en Cristo Jesús, tienes que entrar, permitir que Jesús entre también de esa misma manera, de una manera triunfal. ¿Y cuándo empieza eso? Cuando tú le dices: Jesús, te he fallado, reconozco, pero te pido perdón. Entra en mi corazón y conviértete en ese rey. Es importante que Jesús no solamente sea una idea, una imagen, un conocimiento. Es importante que en este inicio de Semana Santa, hoy día, tú le des esa entrada triunfal a Jesús como rey de tu vida. Si tú a partir de hoy día le dices: Jesús, yo quiero que tú seas el rey de mi vida, el Señor de mi vida, Él se va a convertir también en el Salvador de tu vida. Y Él ha venido a salvarte. Nos ha venido a salvar a todos. Hace 26 años le entregué mi vida a Jesús y le dije: a partir de hoy, Señor, quiero que seas mi rey. Y Jesús fue bueno y misericordioso y lo hizo. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? No somos nada especiales, no eres nada especial, somos iguales. La única diferencia entre tú y yo es que yo estoy aquí, tú estás ahí, no hay otra más. Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, porque todos somos pecadores. Pero hoy día puede empezar en tu vida un nuevo inicio triunfal. Hoy día, Domingo de Ramos, puede empezar en tu vida algo diferente y especial, y Jesús te recibe
con esos brazos abiertos. Y en el cielo, cuando aquellos que se entregan su vida a Jesús, Jesús los recibe también como una entrada triunfal. Los ángeles se gozan y se alegran cuando un hijo, un hombre, una mujer le dice a Jesús: quiero que te conviertas en mi rey. Y Jesús te espera con los brazos abiertos. Y dice: no me interesa lo que has cometido, los fallas que has cometido, ven. Y te espera con un gran abrazo. Yo quiero pedir a ustedes dos, quiero orar por ustedes. Quiero que hoy día se vayan completamente bendecidos. Quiero pedirles un favorcito. Pasen aunque ustedes dos acá. Quiero orar por ustedes, solamente un minutito. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso de estas dos personas. Bienvenidos. Pasen aquí mirándome hacia mí, por favor. Que Dios me los bendiga. Bienvenidos a esta su casa. Quiero decirles algo. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? ¿Sabes por qué te hago que pases aquí adelante? No lo hago con el fin de que nos enteramos o te veamos, sino que la palabra de Dios dice, escucha bien lo que dice, que aquel que confiesa a Jesús públicamente delante de los hombres, cuando estemos en su presencia, Él también nos confesará públicamente delante de Dios y de sus ángeles. Es por eso que esto tiene un significado. El tú haber salido de tu asiento y pasar y caminar hacia adelante, es decirle: Señor, me estoy levantando con la intención de que Jesús me des una nueva oportunidad. Ese acto de salir delante, no para mí, sino para Jesús, es decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Yo los voy a ayudar en una oración que yo también la hice hace 26 años. Esa oración fue la que marcó un antes y un después. Y quiero que sea también la oración que marque un antes y un después en tu vida si la haces de todo corazón. Repite conmigo, cierra tus ojitos para que no te distraigas. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes cuáles son. Pero hoy te pido, Jesús, que me perdones, que me limpies, que me sanes, que me restaures, que me renueves y que transformes mi corazón. A partir de hoy, Señor Jesús, quiero que seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Empieza en mí una nueva vida. Señor, hoy yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que tengas una entrada triunfal en mi vida y que a partir de hoy yo comience a vivir los beneficios de esa sangre de Jesús derramada en la cruz. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu favor. Gracias por tu perdón. Gracias, Jesús, te doy. Amén. Voy a orar por ustedes. Señor, amado Dios, yo bendigo a estas dos personas. Te pido, Espíritu Santo, que la presencia de tu Santo Espíritu descienda sobre ellos ahora. Espíritu Santo de Dios, renueva sus fuerzas, fortalécelos, anímalos. Si alguno está enfermo, si alguno tiene un problema, Señor, glorifícate con un poderoso milagro. Y sé tu, Señor, llevando a los demás a mucho más. Yo bendigo la vida de estas dos personas, de estos dos hijos de Dios, Padre Santo, porque ellos han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Hoy bendigo su vida en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Un fuerte aplauso para Dios. Que Dios me los bendiga. Un momentito, por favor, queremos darle un pequeño presente. Sigan a estas personas, por favor. Queremos darles un pequeño presente de parte de la iglesia. Que Dios me los bendiga y los espero el próximo domingo. Este jueves y viernes tenemos reunión acá, 9 de la mañana. Un aplauso para Jesús. Póngase de pie, iglesia. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? Vamos a orar. Ya saben, este jueves y este viernes, 9 de la mañana, continúa la fiesta, continúa la celebración como cristianos. Los esperamos este jueves y viernes. Pero vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Señor, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy, bendito Dios, Padre Santo, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Y queremos, bendito Dios, prepararnos para este fin de semana, donde vamos a seguir celebrando este tiempo, Padre Santo, tiempo de victoria para el pueblo de Dios.
Y queremos también prepararnos para esa Santa Cena, bendito Dios, que vamos a compartir el día viernes, bendito Dios. Y yo te pido, amado Dios, que tus hijos, tus hijas que están aquí, Señor, seas tú, Señor, sanando, limpiando y por sobre todo, que pongas en ellos la determinación de obedecer para comenzar a experimentar libertad, bendito Dios. Porque hemos entendido, bendito Dios, el día de hoy, que sin obediencia no hay libertad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar y tu presencia pudre todo yugo. Tu presencia, bendito Dios, nos libera, nos sana, nos limpia, nos justifica. Con tu presencia, Señor, podemos hacer grandes proezas. Hoy yo bendigo esta congregación, bendigo estos matrimonios, bendigo estas familias, bendigo, Padre Santo, a todos estos hombres y mujeres que han venido a recibir palabra tuya. Y en esta semana te pedimos, Señor, que te glorifiques con prodigios, milagros, con cosecha de almas, bendito Dios, el jueves, el viernes y todo este fin de semana que nos espera, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, y a ti, Señor, sea toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Un fuerte aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días, iglesia. De verdad que tremenda bendición